Hola, hola, mi gente preciosa que sintoniza cada semana Simplemente Laura. Gracias por estar allí una vez más detrás de sus pantallas. Damos la bienvenida al mes de noviembre. Cada vez se acerca más diciembre. Diciembre que es un mes que muchos esperan, que algunos llaman el mes más precioso del año. Bueno, nos estamos acercando. Pero mientras nos vamos preparando, desde noviembre vamos preparando la casa, desde noviembre algunos vamos preparando la decoración, vamos poniendo la casa bonita y también es importante que nos vayamos preparando nosotros físicamente, espiritualmente, porque diciembre es la antesala o el final del año y la antesala o la víspera a un nuevo año. Entonces, bueno, tenemos que recibirlo con alegría, nos estamos acercando, tenemos que prepararlo todo, como ya lo dije. Entonces, este mes, pues, vamos a hablar de temas variados. Creo que vamos a hablar también un poquito de salud, vamos a hablar de belleza y vamos a hablar acerca de muchos temas interesantes. Hoy, como siempre, tenemos una invitada especial, como en cada programa. Dios nos da el privilegio de tener a un invitado especial en el programa, alguien profesional en alguna área, en alguna materia, alguien que Dios envía a este programa con un propósito de ayudarnos, de bendecirnos en algún área. Pero bueno, más adelante hablamos con nuestra invitada, más adelante se las presento y quiero entrar en el tema como siempre. Quiero hablarles de el mensaje que yo creo que Dios tiene para ustedes en este día. Y he titulado este mensaje o este tema, Fuiste creado con propósito. Fuiste creado con propósito, por si no lo sabías. Dios te diseñó desde el cielo. Dios te diseñó con un propósito. Y quiero leerles el Salmo 139, se los voy a leer desde el verso 13 hasta el 16 y lo voy a leer en la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Dice así: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Para mí toda la palabra de Dios es bellísima, maravillosa, hermosa, pero esta palabra es tan especial cuando tú entiendes, reconoces, tomas conciencia de que Dios mismo te creó, te diseñó, te formó. Tú creaste mis entrañas, dice aquí, me formaste en el vientre de mi madre. Mis huesos no te fueron desconocidos. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque todavía no existía ninguno. Dios mío, yo creo que si a usted no lo mueve esta palabra, a usted no lo mueve nada. Esto es bellísimo. Saber que Dios mismo nos diseñó, saber que Dios mismo nos creó y nos creó con un propósito. En programas anteriores toco esto, pero de una manera muy superficial. Entiende que tú fuiste creado con un propósito, lo he dicho antes. Entiende que no eres un accidente. Hay un enemigo que no vemos y que nos quiere hacer creer, a algunos les quiere hacer creer que son un accidente, que fueron un accidente, que fueron el producto de una pastilla que se le olvidó a mamá, que fueron el producto de una noche de locura. No es así. Dios te creó.
Dios te diseñó con sus propias manos. Y no solamente te creó y te diseñó, como lo dice aquí su palabra, sino que además cada uno de tus días tiene propósito. Tu vida tiene propósito. Y qué importante que tú te encuentres con ese propósito. Qué importante que dejes de vivir la vida, porque hay algunos que están viviendo la vida como por vivir. Hay algunos que han perdido hasta las ganas de vivir, porque sienten que tal vez la vida no ha sido fácil, porque creen que Dios los ha olvidado o que Dios los ha abandonado. Pero la verdad es que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. El problema está en que muchas veces somos nosotros los que nos hemos olvidado de Dios. Queremos culpar a Dios de todo lo que nos pasa. Queremos culpar a Dios de todo lo malo que pasa en la tierra, en el universo. Y no terminamos de entender o no nos han enseñado que Dios no tiene la culpa, que Dios es el que quiere más bien solucionar tus problemas, alinear tu vida, alinearte a un propósito que es bueno, que es perfecto, que es agradable. Pero el problema es que hemos decidido vivir la vida, muchos de nosotros, diciendo que creemos en Dios, nos atrevemos a decir que amamos a Dios, decimos y nos declaramos hijos de Dios, pero realmente no tomamos en cuenta a Dios para nada. Cada día yo encomiendo mi vida a Dios. Yo encomiendo todo lo que hago. Cuando mi esposo sale de la casa, yo se lo encomiendo a Dios. Te encomiendo a mi esposo. Ayúdalo, bendícelo, protégelo, úsalo, dale sabiduría, dale entendimiento. Cada cosa la encomiendo a Dios. Cuando mis hijos salen al colegio, yo se los encomiendo a Dios. Señor, cuídalos. Señor, protégelos. Señor, líbralos del mal. Señor, no los puedo supervisar en todas partes, no los puedo supervisar en el colegio. Señor, pero tú sí. Señor, guárdalos. Señor, dale sabiduría. Señor, dales entendimiento. Señor, ayúdalos a discernir entre el bien y el mal. Líbralos del mal. Pero a veces no tomamos en cuenta a Dios. Hacemos los negocios que queremos, nos asociamos con quien queremos y cuando el socio nos sale malo, por decir algo, cuando el socio nos tima, cuando el socio nos estafa, cuando el socio se va con la cabulla en la pata, entonces Dios tiene la culpa. Pero ¿por qué permites todo este mal, Dios? ¿Por qué permites todo este mal? Porque es que ustedes no tomaron en cuenta a Dios, dice la Biblia. Hay una parte en la Biblia donde dice, ustedes no tomaron en cuenta a Dios para nada. Cuando te va mal en el matrimonio quieres culpar a Dios, pero tú le preguntaste a Dios si ese era tu esposo. Tú le preguntaste a Dios si esa era tu esposa. Pero entonces cuando te va mal en el matrimonio el culpable es Dios. Queremos culparlo a Él de todo y no entendemos que el gran problema es que nosotros vivimos la vida como nos parece, sin tomarlo en cuenta a Él. Y sin tomar en cuenta el propósito por el cual Él nos creó. Fuimos creados con un propósito. Ese es el tema del que les estoy hablando. Con respecto a esto, hay una frase que en algún momento escuché o leí de un hombre de Dios. Y esta frase es tan fuerte, pero tan real. Y el hombre decía, no existe nada más desastroso que hacer con eficiencia lo que nunca debes haber hecho. La voy a repetir. No existe nada más desastroso que hacer con eficiencia lo que nunca debes o debiste haber hecho. Dios mío, hay gente que invierte todo su tiempo, todos sus esfuerzos, aún dinero en lo que yo llamo el despropósito. Hay gente que invierte todas sus energías en aquello que no forma parte del plan de Dios para su vida. Y no hay nada más desastroso que esto, porque estás invirtiendo en tu propio mal. Estás invirtiendo muchas veces en tu propio fracaso. A veces inviertes tanto tiempo y tanto esfuerzo en una relación y no es la relación idónea.
No es la relación que está en el corazón de Dios, que forma parte del propósito y del plan. Y tú estás invirtiendo todo el esfuerzo, todo el tiempo, todo el dinero en esa relación. Y no hay nada más desastroso que esto, porque no es el plan de Dios y va a terminar en fracaso. Por lo general termina en fracaso. A veces nos alcanza la misericordia de Dios, Dios que es tan bueno. Y entonces Él se mete ahí y acomoda nuestros desastres. Él acomoda nuestros desastres en su inmenso amor, en su inmensa bondad y misericordia. Pero Él no tiene la culpa de nuestros desastres. Entonces no hay nada más desastroso que tú te halles invirtiendo tiempo y esfuerzo en aquello que no forma parte de la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. 3 características clave: buena, agradable y perfecta. Pero nos cuesta tanto confiar en su voluntad y queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos cumplir con un propósito que no es el propósito de Dios para nuestra vida. Y por eso muchas veces nos va mal y terminamos culpando a Dios. Vamos a dejar de culpar a Dios. Y vamos a una pausa comercial y vamos a seguir hablando de este tema importantísimo y que me parece buenísimo en el próximo segmento. Por favor, no se despeguen de sus pantallas. Bueno, y aquí seguimos hablando de una vida con propósito. Y estábamos meditando o hablando de la frase que reza: no existe nada más desastroso que hacer con eficiencia lo que nunca debiste haber hecho. Y esto me trae nuevamente a mi memoria, a mi cabeza, al pensamiento, al personaje bíblico, Jonás. Yo hablo muchísimo de Jonás, muchísimo de Jonás. En los servicios en la iglesia muchas veces cito a Jonás y me voy a permitir citarlo nuevamente hoy. Jonás, que a veces de niña nos hablaron de Jonás como que si fuera un cuento, Jonás y la ballena, no sé a cuántos le echaron ese cuento, que no es un cuento. Jonás es un personaje bíblico, real, que vivió, que existió. Y Jonás es alguien a quien Dios ya le había revelado su propósito. Jonás tenía una asignación grande. Jonás, Dios lo había escogido como un Simón Bolívar para que fuera y sanara, restaurara, liberara una nación completa. Gente que estaba sumergida en todo lo malo y pasando por toda clase de cosas. Y Jonás simplemente tuvo, como digo yo, tuvo el tupé de decirle a Dios: no, yo no quiero ir a salvar a esa gente. Esa gente es mala. ¿Cómo tú los vas a ir a salvar a ellos? Esos han hecho toda clase de males, son malísimos, son pecadores, todo lo malo está en ese pueblo. Jonás no podía entender, aun cuando era un hombre de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. A veces no podemos entender a Dios. De verdad que es difícil entender a un ser tan superior, a un ser tan infinito cuando somos tan finitos, a un ser tan supremo. Pero el amor de Dios es tan básico. Es que nos ama como un padre ama a su hijo. Un padre que es normal. Por muchos errores que su hijo cometa, no deja de amarlo. El hijo se puede desviar a hacer todo lo malo que existe. Puede caer en droga, en alcohol. Y el padre, la madre no van a dejar de amarlo. No van a dejar de querer ayudarlo, de querer restaurarlo. Así es Dios, ese es el carácter de Dios. Dios es un Dios de amor, es un Dios de salvación. Jesucristo dice la palabra, dice Jesús en la palabra: yo no he venido a condenar el mundo, sino que yo he venido a que el mundo sea salvo por mí. Jonás no quería entender esto. A Jonás le parecía que ese pueblo debía ser castigado, que ese pueblo debía ser destruido. Destrúyelos, pero Dios quería salvarlos. Dios siempre quiere salvar. Dios siempre quiere perdonar. Dios quiere encaminarte.
Dios quiere ayudarte, Dios quiere que te halles dentro del propósito por el cual Él te diseñó, que eso no se pierda. Jonás no lo entendía. Y Jonás, por eso es que esta frase me lo recuerda, cae como anillo al dedo. Jonás tenía que ir a Nínive con la encomienda de Dios, pero Jonás decidió comprar un pasaje, invertir dinero e irse al otro extremo, bien lejos de Nínive, bien lejos del propósito, bien lejos de la asignación. Al otro extremo, compró su pasaje y se fue a Tarsis, bien lejos de Nínive y de su propósito. ¿Qué pasó con Jonás? Ese cuento que nos echaron, que no es cuento, que es real. Jonás se encontró en una tormenta terrible en alta mar, donde casi muere mucha gente por causa de él, en el barco donde él iba, por la tormenta que se desató. Terminaron lanzando a Jonás del barco, cuando se dieron cuenta que todo lo que estaba pasando era por causa de él, por uno que andaba en el despropósito, iban a pagar muchos más. Porque es que cuando andas caminando en el despropósito, también envuelves a todo el que te rodea. Envuelves a tu familia, envuelves a todo el que se te acerca. Cuando andas mal, con quien te asocias le va mal también. Es un desastre. Y así estaba Jonás, hasta que lo lanzaron del barco. Y todavía cuando lo lanzan del barco, lo agarra un pez y se lo traga. Imagínate ese hombre dentro de un pez, en el estómago de un pez, en esa oscuridad y viendo entrañas y sangre y qué sé yo, todo lo que había dentro de ese enorme pez. Imagínense el miedo, imagínense el terror. Así estamos cuando nosotros nos separamos del propósito, del plan de Dios, de nuestra asignación. Por eso yo hoy quiero que tú le hagas una breve oración a Dios y le preguntes, ¿será que yo estoy caminando en mi propósito de vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Tómate el tiempo para preguntarle, para tener una conversación con Dios, ese Dios que escucha. Y pregúntale, Dios mío, ¿cuál es el plan con el que tú me diseñaste? Yo no quiero que se me pase la vida en el despropósito. Yo no quiero que mi vida sea un desperdicio. Yo quiero hallarme dentro de tu voluntad. Yo quiero hallarme dentro del plan por el cual tú me creaste, como dice esa palabra, ese salmo. Me creaste en el vientre de mi madre. No soy un accidente. No soy un accidente. Debes convencerte de esto. Dios te creó con un propósito. Y es tiempo de que te encuentres con ese propósito. Porque tal vez muchos de los golpes que te has dado, muchos de los tumbos que andas dando, es por no conocer tu propósito. Es por no conocer el plan por el cual Dios te creó y por el cual Dios te va a perseguir como persiguió a Jonás. Me hubiera gustado conseguir para compartirles, lamentablemente no lo conseguí, pero voy a tratar de relatarles un reel que me pasaron en una oportunidad hace un par de años por Instagram que me gustó muchísimo. Y estaba una oficina, estaba sentado un hombre, yo no sé si era Dios o si era uno de los apóstoles, pero era el que estaba como en la puerta del cielo, donde la gente llegaba después de que partían de esta tierra, después de que fallecían. Y fueron llegando, había una cola de gente, y llegó un hombre, y el Señor le preguntaba, ajá, cuéntame, ¿qué hiciste en la tierra? Bueno, yo fui pastor y pastoreé tus ovejas, y pastoreé las ovejas del Señor, y tuve una iglesia, y me gané como unas 1000 personas para Jesucristo. ¡Ah, qué chévere! Pero yo no quería que tú fueras pastor. ¡Ah! Él creía que se la estaba comiendo, pastor de ovejas del Señor, siervo de Dios. Yo no quería que tú fueras pastor. Yo quería que tú fueras contador. Porque mi plan era que en la oficina de contaduría que tú ibas a tener, iba a llegar uno que iba a ser evangelista y por ese uno se iban a salvar millones. Pasa. Llega el otro. Cuéntame, ¿qué hiciste en la tierra? Bueno, yo fui un gran contador y con mi trabajo también ayudé a mucha gente y también a todo el que llegaba y le predicaba. Yo me debo haber ganado para el reino de Jesucristo unas 1000 personas, unas 500 personas.
Ah, pero yo quería que tú fueras un pastor. Porque hay un don que yo había puesto en ti. Y tú ibas a tener un rebaño muy grande y muchas personas se iban a salvar por causa tuya. Pero tú decidiste ser contador. Y hay una parte de esta historia que me gustó muchísimo. Llegó una mamá. Llegó mucha gente, pero para hacer el cuento corto, llegó una mamá. Cuéntame qué hiciste. Me dediqué a criar a mis 3 hijos con mucha eficiencia. Les enseñé la palabra de Dios, les enseñé el camino que debían a seguir. Uno de mis hijos se convirtió en pastor, otro de mis hijos se convirtió en presidente, otro de mis hijos se convirtió en otra cosa. Y este hijo mío hizo todas estas cosas y este otro hijo mío se ganó muchas almas para Jesús y aplauso. Hubo una que entendió su propósito. ¿Sabes? A veces el trabajo de las madres es muy subestimado por las mismas mujeres. Hay mujeres que piensan que ser una mamá, una ama de casa, una esposa y madre a tiempo completo es un trabajo deshonroso. Tremendo error. Como yo siempre lo digo, depende de nosotras lo que van a hacer tus hijos en el futuro. Depende de la educación que le des. La Biblia dice, instruye al niño en mis caminos, o sea, en los caminos de Dios. Y cuando sea grande, no se apartará de él. Qué bueno cuando les puedes enseñar la palabra. Qué bueno cuando les puedes enseñar principios bíblicos, principios morales. Y como se los digo siempre, el niño de hoy es el presidente de mañana, el alcalde, el gobernador de mañana, el policía de mañana, el juez justo o injusto de mañana. Y depende de una madre. Entonces a veces subestimamos esa labor y no entendemos la importancia tan grande que tiene y que es el propósito de muchas. Muchas se están esforzando por tener carreras, por cumplir sueños personales. Pero yo hoy te digo, preocúpate por cumplir el sueño de Dios, el sueño por el cual Dios te creó. Si tienes éxito en todo, en esto, vas a tener éxito en todo. Tu vida de verdad va a tener propósito y te va a ir bien porque Dios te va a ayudar. Bueno, llegamos al final de este segmento y quédense allí porque en el próximo espacio vamos con nuestra invitada especial y vamos con una entrevista buenísima. Por favor, quédense allí. Bueno, y aquí seguimos en nuestro espacio Simplemente Laura. Yo estoy contentísima, tengo una invitada muy especial, la doctora, me acompaña, la doctora Maribeni Patiño. Le doy muchas gracias a la doctora por estar hoy aquí. La doctora Maribeni es ginecobstetra y creo que cae hoy como anillo al dedo porque estamos hablando justamente de cómo Dios nos forma dentro del vientre y ella es especialista en seguir pues el desarrollo mes tras mes de los seres humanos dentro del vientre de mamá. Entonces, bueno, doctora Maribeni, bienvenida a mi espacio, Laura. Que es tu espacio también, gracias. Sí, no, gracias a ti por la invitación, de verdad fascinada de poder compartir lo que motiva tanto mi vida, que es mi carrera. Buenísimo, buenísimo, doctora, que podamos hablar de algo que te apasiona. Correcto. Que por lo que tienes vocación. No hay nada más precioso que estar haciendo lo que amamos hacer. Eso forma parte de tu propósito de vida. Qué bello esto. En una oportunidad, recientemente, tuvimos también un colega invitado, un ginecobstetra, el doctor Eduardo Mansur, y estuvimos hablando de un tema importantísimo. Él hablaba acerca de la prevención del cáncer de mama y de la prevención del cáncer de cuello uterino. Y bueno, y todo lo que hay en torno a esto. Este programa me gusta, básicamente mi programa
lo que busca o el propósito es ayudar, es edificar, y la prevención es una forma. Entonces hay un testimonio muy bello de una persona que estaba aquí durante la grabación y le entró la inquietud porque él hablaba de cómo, y usted también sabe esto por supuesto, de cómo hay mujeres que se descuidan tanto con la consulta ginecológica anual. Y cómo hay mujeres que después de que tuvieron el último hijo se desaparecieron y más nunca visitaron al ginecólogo. Y bueno, él hablaba de todo esto y de que, oye, que la consulta ginecológica debe ser anual y de todo lo que se puede prevenir. Me encanta que surgieron testimonios, pero hay uno, que había una aquí que le entró esa inquietud, como que se le prendieron las alarmas. Dios mío, de verdad que yo tengo ya muchos años que no voy al ginecólogo. Fue al ginecólogo y se consiguió con que tenía lesiones en el útero o en el cuello del útero. Tu programa tenía un propósito. Este programa tiene un propósito. Entonces yo creo que hoy también vamos a alcanzar, a mí con sembrar una semilla buena en una persona, ya yo me doy por servida. Entonces estoy muy contenta de que esté aquí y de que abordemos esto que para mí es muy importante también, y se trata de, o sea, yo quisiera que habláramos un poco acerca del control prenatal y de su importancia y de lo que también podríamos prevenir con el control prenatal, porque también hay mujeres que no se controlan. Sí, correctamente. Bueno, cae como anillo al dedo viéndote así tan bonita, embarazada. Gracias. Y realmente, mira, el control prenatal es un conjunto de acciones en las cuales la finalidad es tal como lo estás diciendo. Vamos a hacer prevención, vamos a tratar de educar a nuestras pacientes, aparte de diagnosticar enfermedades a tiempo y poder tratarlas de forma de limitar ese daño o la progresión de una posible complicación, no solo para la madre, sino también para el producto de ese embarazo en su ámbito perinatal. Y fíjate que todo control prenatal para un ginecostetra debe comenzar con un control ginecológico. Eso es fácil encontrar esa paciente que después del último embarazo ya no fue más a consulta. Entonces es allí cuando viene la importancia de que vienes a mí nuevamente porque estás embarazada, y mi consulta ginecológica va de la mano con comenzar esa evolución del embarazo. Entonces primero comenzamos con citología, examen físico completo, y al final te dejo ver la creación de nuestro Señor mostrándote el bebé, y a partir de allí comienza el control y la evolución de ese embarazo hasta ese momento fisiológico dentro de lo normal. Doctora, ¿cuáles son, dentro de lo que es este control prenatal, qué es lo que podemos prevenir? Porque me refiero, fíjate, yo por ejemplo soy una mamá que salió embarazada, este es mi tercer bebé, y de hecho fue un milagro de Dios, porque yo era una mujer estéril, una mujer infértil. Yo tuve muchos tratamientos con un especialista en fertilidad, o con varios especialistas, pasé por la mano de varios especialistas en fertilidad para tener a mis 2 primeros hijos, y de repente esta llegó solita. Con un plan y con un propósito, evidentemente Dios la envió. Pero cuando yo llego a la primera consulta, luego de que me entero de que estoy embarazada, que me hago el examen de sangre, y lo primero con lo que me consigo es con que me dicen que por mi edad puede ser un embarazo de alto riesgo, y además me hablaron de que podía traer problemas con esto de los cromosomas. Quisiera que nos hablaras un poquito de esto. Mira, sí. Esa primera consulta sirve para nosotros determinar qué embarazo se va a convertir en un embarazo de bajo riesgo y un embarazo de alto riesgo. El bajo riesgo es el que promete una paciente que está dentro de lo fisiológico, dentro de lo normal, y que no consideras que en algún momento ella va a tener una complicación importante. La evolución nos va a decir qué vamos a limitar y qué vamos a prever. En esa paciente nos vamos más hacia la parte educacional en cuanto a régimen nutricional para que todo salga dentro de lo normal. Pero existe un grupo de pacientes que tienen una salvedad especial, y eso desde la primera consulta se hace el tamizaje.
quién es una paciente para mí catalogada como alto riesgo. Fíjate que tú en ese momento entras en un alto riesgo, pero un alto riesgo tipo 1, podamos decir, dentro de los considerados leves, que en donde juega todos aquellos factores modificables, y el factor socioeconómico o epidemiológico es donde te estaban enmarcando. O sea, entonces vemos las pacientes que el nivel socioeconómico cuesta, cómo es su unión, y estable o inestable, si es con un peso proporcional a lo que es el índice de masa de corporal normal, o sea, se alimenta bien este tipo de paciente, y allí lo vamos enmarcando. Diferente, o un paciente catalogado como un embarazo de alto riesgo tipo 2 o tipo 3, cuando engloba alguna patología. Por ejemplo, me dices que tienes una historia de infertilidad. Eso englobaba en un carácter, por ejemplo, tipo 2, porque ya hay una patología materna asociada a todo este embarazo. Y el tipo 3, pues ya sabemos que existe alguna afección, no solo para la madre, sino para el feto. Tenemos productos con antecedentes de productos con alguna complicación cromosómica, o tenemos una mamá, por ejemplo, diabética. Entonces ya eso cataloga una mamá para nosotros, todas son especiales, pero cataloga una mamá como con un cuidado adicional en nuestro control. O sea, yo, así como una mamá diabética, es una mamá que necesita un cuidado especial. Supongo que también una mamá de pronto hipertensa. Correcto. Y sí, bueno, y me imagino que muchas otras patologías. Algo que también me decían a mí, que me parece una falta de respeto, que era un tema también de la edad. Gestante añosa, gestante de edad avanzada. Gestante añosa. Entonces, los dos extremos son inadecuados. La adolescencia, o sea, los dos extremos de la vida. Por paciente adolescente es un paciente de alto riesgo, y un paciente por encima de 35 años es un paciente de alto riesgo. Ambos conllevan alteraciones en su entorno. Entonces no es solo porque estamos pasada de edad, es que los dos extremos son perjudiciales. 35, pero es que yo estoy cerca de los 35, ¿qué tanto? Doctora, ¿qué le dirías? Porque hay mujeres que tienen un alto porcentaje, por así decirlo, de temor a quedar embarazadas por este tema de la edad, porque de repente ya están pasadas más allá de los 35, porque ya entraron en los 40, y simplemente por el hecho de ser añosas, entonces tienen mucho temor a quedar embarazadas, y hay unas que simplemente se cierran y se rehúsan al hecho de dar vida. ¿Qué les diría? No, para nada. Ninguna mujer debía coartarse la posibilidad. Los adelantos tecnológicos están muy avanzados, y la forma de hacer detención de alguna posible complicación en el embarazo son múltiples. Nuestra sociedad actualmente, nuestro sistema de vida nos ha llevado a postergar a las mujeres, por ejemplo, profesionales, la maternidad, y eso no implica que no podamos cumplirlo. Simplemente es lo que estamos hablando. Si llevas un control precoz para detectar a tiempo, periódico, para donde contactamos la evolución del embarazo, todo lo que se presente lo vamos a poder tratar, por supuesto con la ayuda de nuestro Ser Supremo, pero todo se puede solventar. El punto es el diagnóstico a tiempo para poder tener el tratamiento efectivo. Y esto es lo que yo quisiera que entendiéramos, y para esto es este tipo de programas, la importancia de la prevención, la importancia de la detección a tiempo, pero ¿cómo detectamos algún problema o alguna dificultad a tiempo si a tiempo no vamos con el especialista? Correcto. Entonces, yo quiero una vez más generar conciencia. Vamos a ir con el especialista a tiempo. Vamos a controlarnos antes del embarazo, durante el embarazo, después del embarazo. Vuelvo a hacer hincapié en la consulta ginecológica anual. Es importante para la detección de enfermedades graves, que si detectamos a tiempo podemos detener a tiempo. Es importante cuando estamos embarazadas, si hay alguna dificultad, algún problemita, detectarlo a tiempo y por decirlo de alguna manera, atacarlo a tiempo. Entonces,
por favor, vamos a tomar conciencia con respecto a esto. Y vamos a seguir hablando con la doctora Maribeni, pero en el próximo segmento porque tenemos que cumplir con otro compromiso comercial. Quédense allí, por favor, detrás de sus pantallas. Bueno, aquí seguimos con la doctora Maribeni y quiero preguntarle, que le aclaremos, ¿verdad?, a los televidentes, cómo la importancia y cómo debe ser la alimentación durante el embarazo, porque sí hay muchos mitos con respecto a esto de la alimentación, porque hay gente que te dice, por ejemplo, que debes comer muchísimo más de lo normal, porque ahora son 2, que debes comer por 2. Entonces, yo quisiera que aclaráramos un poquito, que usted aclarara un poquito estos conceptos con respecto a la alimentación en el embarazo. Ok, Laura, fíjate que eso sí es un mito que debemos desmentir. No se debe comer por 2 ni por 3 si el embarazo es gemelar. No, tenemos un peso inclusive dentro del cual la paciente embarazada debe adecuarse, y el incremento de peso durante el embarazo depende de cómo recibimos a la paciente. O sea, hay pacientes obesas y la paciente que tiene un índice de masa por encima de lo adecuado, que es de 20 a 25, la paciente que está sobrepeso, ya le vamos haciendo un límite o un régimen nutricional distinto, y esa paciente solamente debe tener un incremento de 7 kilos. La paciente embarazada sí, podemos permitirle hasta 18, pero una paciente en rango normal, un índice de masa normal de 20 a 25, incrementa solo de 10 a 12,5 kilos. Y esto debe basarse entonces en una alimentación adecuada, porque la mujer va a almacenar lo que va a necesitar para producir lactancia materna y establecer ese primer alimento de su bebé, pero no debe acumular más de la cuenta, y todo debe ser en base a una alimentación sana para la formación de ese producto. Entonces, sí, tiene ciertas restricciones que la sociedad en general, todos debemos hacer. Por ejemplo, se debe disminuir las azúcares refinadas, las harinas, debemos tener un consumo adicional o mucho más importante en nuestra vida diaria de proteínas, vegetales. Los carbohidratos deben ir al mínimo, incluso las grasas. Yo siempre hablo en mi consulta que asado, horneado a la plancha y al vapor. Esa es la forma que vamos a preparar nuestros alimentos para que de manera sana podamos llevar el embarazo con una buena evolución. Fíjate que la embarazada no necesita de un requerimiento de vitaminas adicional a su régimen nutricional balanceado. O sea, el embarazo sí, debemos tomar ácido fólico por prevención de enfermedades, incluso antes de estar embarazada. En una consulta preconcepcional ya nosotros establecemos este protocolo. Y el hierro, porque forma parte del requerimiento que va a tener el embarazo para protegernos de la pérdida sanguínea y por supuesto darle el aporte en oxígeno al bebé. Pero ya una alimentación balanceada nos engloba todos los demás oligoelementos que necesitamos. El calcio pudiéramos incrementarlo porque esa formación sí va a salir de nosotras, ese aporte óseo para el bebé, ese aporte en calcio para formación ósea del bebé. Pero una alimentación balanceada es suficiente. Yo hablaba en estos días con mis pacientes, mira, proteínas sanas, la carne roja queda para 1 o 2 veces por semana, el resto que sea pollo y pescado. Nosotros tenemos en esta isla la fortuna de tener pescado sano, pescado de aguas que no son contaminadas, que no tienen químicos. Nadie va al mar a ponerle nutrientes a los pescados, ni tampoco a ponerles ningún químico para que crezcan. Entonces, esa es nuestro potencial proteína para el embarazo. Y es la fortuna de que nosotros en esta isla lo podamos hacer. Y hablando de pescado, doctora, aprovecho para preguntarle esto, por si alguno se lo está preguntando ahí detrás de la pantalla. El sushi, que es pescado crudo, hay quienes me han dicho que las embarazadas no deberían comer sushi, o bueno, cuando es crudo, o pescado crudo. ¿Es cierto? Okay.
Ahí sí, esa es una pregunta frecuente para el teléfono. Doctora, ¿puedo comer sushi? Mira, debíamos reservarlo con el pescado crudo, sí, porque ese tiene una forma de tratamiento en el cual algo se puede escapar y nos hace propenso a tener que recibir un tratamiento adicional, ¿ok? Pero pescado cocido, todo el que quieras. Ok. Estaba hablando del calcio, que el calcio entiendo que es como que te lo necesita el bebé, información, y lo va, o sea, lo va a jalar de ti, por decirlo de alguna forma, en lo va a términos, absorber de mamá. Lo va a absorber de mamá, por eso también es importante meter el calcio. Ok, ¿no? sí. Bueno, el calcio también está en una buena en los alimentación, exacto. pero es bueno también un complemento de calcio, una pastillita de calcio no está de más. Correcto, adicional nos ayuda a la prevención de muchas enfermedades como la hipertensión. Eso es importantísimo. Pero hay otro mito que viene a mi cabeza, hablando de mitos en el embarazo. Ojo, que no sé si es mito o realidad, la doctora es la que va a decir, a determinarlo. Que hay bebés que en esa de que te absorben el calcio, hay madres que han perdido los dientes en el embarazo. Sí, realmente hay una descalcificación y es frecuente. La paciente que ha tenido un desbalance nutricional antes de la gestación y se le calcula una deficiencia mayor por el requerimiento del bebé. Y es allí cuando el suplemento hace lo posible para que estas complicaciones no existan. Es frecuente que la mujer embarazada tenga consultas odontológicas porque las piezas dentales incluso se hacen débiles en el momento del aseo diario. No calcio y no pasa nada, y la alimentación. Ok, doctora, hay otra pregunta que me parece que es muy importante, porque hay una enfermedad que a veces se presenta en el embarazo y que es peligrosísima, es algo bien delicado y es lo que llaman la preeclampsia, que se puede presentar en el momento, durante el embarazo o en el momento del parto. Correcto. Y que puede llegar a ser mortal para el bebé o para la mamá o inclusive para ambos. Sí, mira, eso es una patología bastante temida por nosotros, pero fíjate que es donde cobra importancia el control prenatal, porque nosotros vamos durante todos los controles, y lo has podido contactar, vamos en esa pesquisa del ritmo de las tensiones arteriales en la embarazada para poder detectar el momento en el que ya esos valores no son normales y poner tratamiento a tiempo. Tenemos diferentes etapas durante que nos podemos dar cuenta cuando esto se va saliendo de control y poder hacer tratamiento efectivo, pues. Tenemos mamás de alto riesgo, por supuesto, ya sea por antecedentes familiares, antecedentes propios de hipertensión. Y la hipertensión durante el embarazo nos puede llevar a bebés de bajo peso al nacer, restricciones del crecimiento intrauterino, un bebé que no se desarrolla con un tamaño apropiado, nos puede llevar a las patologías de parto prematuro, porque si tengo una mamá la cual no puede seguir con su embarazo porque le afecta de tal forma que su vida está en riesgo, vamos a hacer nacer un bebé antes de tiempo. Y existe una teoría dentro de toda la formación de la preeclampsia que nos habla de que el tejido placentario forma parte de ese rechazo materno y por eso el nacimiento del bebé significa que mamá va a mejorar. Entonces eso es uno de nuestros grandes paradigmas, el decidir cuándo interrumpir un embarazo afectado por una mamá con preeclampsia. Pero el control prenatal nos ayuda a reducir esos riesgos con un tratamiento oportuno y forma muy buena parte de eso que estamos hablando de la alimentación. Exacto. Una mamá que incrementa mucho de peso tiene riesgos a hacer hipertensión arterial durante el embarazo. Sí. Entonces, la educación es un papel importantísimo del control prenatal. Nos sirve para educar a la paciente y no solo en el ámbito propio del embarazo, sino para hasta su formación como madre. Bueno, por eso es que traje esto de la preeclampsia, porque está muy asociado también a la alimentación. Bueno,
Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Doctora, te doy las gracias una vez más por haber aceptado la invitación a este programa. Quiero que por favor recuerden lo que hoy hablamos aquí. Futuras mamis, no dejen de asistir a su control prenatal. Por favor, aliméntense bien, no en exceso, sino bien, y todo va a estar bien. Y las añosas, por favor, no teman. Lo más precioso del mundo es dar vida. Entonces, bueno, muchas gracias una vez más a todos los que sintonizan este programa. Y no puedo irme sin darle las gracias, como siempre, a Avivamiento León de la Tribu de Judá, sin el cual este programa no saldría al aire. Estamos ubicados en la avenida 4 de Mayo y estamos para servirles allí. También quiero darle las gracias, como siempre, a mi maquilladora Esther Sánchez, a mi manicurista Selena Montenegro, gracias a mis estilistas Raiza Mejía y a la gente preciosa de Estética Giré. Y nos vemos en otra entrega de Simplemente Laura. Los dejo con este video preciosísimo, este video musical, y hasta la próxima. Por mirar tu rostro y tus manos tocar, por poderte abrazar. No puedo esperar, no puedo esperar por cargarte en mis brazos, tus mejillas besar y tu vida celebrar. No puedo esperar, no puedo esperar por estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón, llenarte de ternura y amor y defenderte en las batallas de la vida, en las tormentas que vendrán. Aquí mi fuerza siempre estará. Qué bueno ser tu mamá. Tus primeros pasos, tu primer hablar, tu sonrisa al jugar. No puedo esperar, no puedo esperar por estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón, llenarte de ternura y amor y defenderte en las batallas de la vida, en las tormentas que vendrán. Aquí mi fuerza siempre estará. Qué bueno ser tu mamá. 9 meses es demasiado, parece una eternidad. No me puedo aguantar para estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón,